En honor al tiempo y siendo las 14:05, voy a presentar entonces ahora a nuestro último orador, que es Julio Carrau. Cualquier cosa, a ver, creo que ya estamos, deshabilitamos a Anita. Gracias, Ani. Julio Carrau es ingeniero informático desde el año 91, hizo un posgrado en Administración de Empresas, es director de TI del Hospital de Clínicas de Manuel Quintela de Uruguay. Y te doy la palabra, Julio, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, felicito primero a la organización y agradezco a que me hayan invitado el Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo lo siento como una casa, no es la primera vez que participo. Y felicito esta continuación de mostrar experiencias y aprender entre todos lo que estamos apasionados a lo que es la informática médica. Bueno, escuchando una de las charlas que dio ayer o anteayer Fernando Campos, escuché que el Hospital Italiano de Buenos Aires estaba viendo de cómo definir el teorema de que la cabeza del médico más la ayuda de una computadora siempre es mayor que solo la cabeza del médico. Y bueno, después de haber escuchado ese teorema, no sé cómo se demuestra, pero creo que va con la mayor parte de las charlas que estamos escuchando. ¿Cómo empezó el trabajo de trabajar en el triage? El hospital en el que trabajo, que es un hospital universitario, tiene el 70% de las hospitalizaciones que provienen de la puerta de emergencia, y en la puerta de emergencia hay un 25% de los pacientes que llegan a la puerta que son hospitalizados. El proceso de emergencia es recibir, clasificar o triallar, estabilizar y derivar. Es el proceso básico de la puerta de emergencia, y es un desafío en administrar los tiempos, los espacios y los recursos. Es decir, el triage es la gestión de riesgo del paciente que llega a la puerta. Trabajamos en conjunto, yo soy en la parte informática, o por lo menos la cara visible de la parte informática. Está por ahí en la charla el doctor Liñares, que es la parte académica y asistencial. Y cuando empezamos a trabajar con el triage, vimos que el OPS ya del 2010 sugería hacer y daba un manual de implementación de sistemas de triage para las puertas de urgencia. Y habla de métricas que deberían, para mantener la gestión del paciente y la seguridad del paciente, métricas generales que son el lapso de llegada y la clasificación, que la clasificación debería ser siempre en menos de 5 minutos. Después hay algunas métricas específicas de algunas clasificaciones, por ejemplo la británica de Manchester, que divide la clasificación en 5 colores, y en función al color es la velocidad en que deberían ser o que deben ser atendidos, y el lugar donde deben ser atendidos con los recursos necesarios. Básicamente lo que dice Manchester es que si es rojo debería ser inmediata, si son naranjas hay hasta 5 minutos para ser atendidos, la amarilla debería ser atendido en menos de 30 minutos, los verdes en menos de 120 minutos y los azules pueden demorar más de 120 minutos en atender. Pasado el tiempo sugerido de estos colores, se debería reclasificar y recalcular. Lo primero que se trabajó fue en qué posibilidades había con respecto al triage en una puerta de emergencia, y se decidió ver de tener un desarrollo local adaptado a las necesidades. Se estudiaron qué clasificaciones había en el mundo y las ventajas y desventajas que tenían. El británico, que es el Manchester, una de sus estandartes es que está basado en 5 colores. Primero fueron 3, después 4 y se estabilizó en 5. El sistema americano, que es el ESI, que separa rápidamente el urgente y luego vuelve a clasificar lo que está emergente pero que no es urgente. Y el SET español, que se basa en un sistema experto informático de apoyo a la asistencia, o sea, en un soporte de decisión clínica.
En el hospital, en Uruguay, en el Hospital Público Universitario, la cátedra de emergentología decide o define un método híbrido que le llamó Sistema Uruguayo de Triage y considera y aprovecha los principios de, por ejemplo, del Manchester en categorización en 5 colores asociados a tiempos y lugares, de Lesi el sugerir el fin de la clasificación cuando se infiere que las categorías son rojas o naranjas, o sea que si es muy grave se atiende ni bien se sabe que es grave y no se sigue con la clasificación. Del SET español se pensó la parte del apoyo informático a la clasificación, tener un sistema, no se puede decir experto, pero sí que se basa en el conocimiento de expertos para poder definir la clasificación. Y además registrar antecedentes y constantes fisiológicas y otras variables que puedan incidir en la clasificación buscada. Esto además se había definido que iba a ser realizado por estudiantes internos en la rotación trimestral del último año de formación terciaria y por ende se iba a tener muy poco tiempo para capacitar para que empiecen a usar la herramienta. Se empieza a usar el 2013 y básicamente le trajimos algunos resultados obtenidos. No agarramos del 2013 porque eran parciales. En la primera gráfica vemos la cantidad de gente que llega versus la cantidad de gente que se clasifica internacionalmente. Está visto y está bien aprobado o demostrado que las personas que llegan a la puerta de emergencia hay menos de un 5% que deciden no seguir o que se van antes de ser clasificados. Después en la gráfica inferior izquierda vemos el tiempo entre que se llega y se clasifica, que se viene mejorando, todavía estamos no tan cerca de lo que esperamos. En la inferior derecha son los porcentajes de clasificación en menos de 5 minutos, que es uno de los índices que sugiere la OMS. Como la OMS dice que el 80% tiene que ser clasificado en menos de 5 minutos, y como verán, nosotros hay algún año que bajamos al 79%, pero siempre estamos el 80 o más por ciento de clasificaciones en menos de 5 minutos. Esto que es la huella digital es cómo ha evolucionado la clasificación del paciente cuando llega a la puerta. O sea, es lo que el doctor Liñares le llama la huella digital, que es el saber qué tipo de pacientes nos están llegando a la puerta para poder definir correctamente los recursos necesarios para clasificarlos y atenderlos. Durante todo este periodo de 6 años, además la cátedra estuvo dando cursos de triage en el interior del país, y en el 2017 se realiza un estudio que fue publicado en el 2018, en los cuales se quería saber, personas que estén clasificando o que estén haciendo clasificación en las puertas de emergencia hoy, qué tanta concordancia hay con un sistema o qué tanta concordancia hay con un experto. O sea, se buscó una persona que estuviera considerado como experto en clasificación y nos dio que la concordancia del sistema informático con un experto es de un 79%. Y la concordancia de clasificadores que están acostumbrados a hacer, que eran de 5 empresas distintas, eran de distintos departamentos del país, eran todos del interior, y nos daba que la concordancia era de un 41% después de haber hecho el curso, después de haberles hecho un curso de inducción a la clasificación, igual estaba en el entorno del 41%.
Además, como dice la OPS, realizar un triage con un sistema informatizado normaliza los resultados porque le sugiere o le da soporte a la decisión clínica y mejora la normalización de los resultados obtenidos. Entonces, en esa época, en el 2017-2018, el nuevo desafío era salir del ambiente del hospital público universitario. El sacarlo lo teníamos como una herramienta dentro del GIS, del sistema informático hospitalario, sacarlo de esa herramienta, mantener una interfase que sea probada, o sea que la interfase que tenga el usuario se mantenga, que la capacitación tenía que ser de corto plazo, el no ingresar datos conocidos, o sea que si tenemos datos previamente, por ejemplo los antecedentes ya los tenemos, mantenerlos y usarlos para la clasificación sin tener que volverlos a ingresar, mantener toda la parte de seguridad informática y adaptar a nuevos escenarios y diferentes puertas de emergencia. Eso significa que el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a distintas puertas o realidades. También otro de los objetivos que nos pusimos en ese desafío era mantener la interoperabilidad, o sea, que el sistema de clasificación negocie directamente con los sistemas existentes, el uso de estándares, HL7, SNOMED-CT, el XML como lenguaje de intercambio de datos, y al final del proceso de clasificación, la generación de un documento clínico en formato HL7, CDA, que pueda ser utilizado por la institución que use esta herramienta de ayuda al soporte de decisión clínica. Y mantener las métricas de calidad que ya manteníamos con el otro. Se transformó la aplicación en un software as a service, o sea, se brinda como un servicio. Empezaron ellos, en Salto, que fueron los que adquirieron la herramienta o que empezaron a usarlo, estaban justo inaugurando un nuevo local. Se empezó unos meses antes de la inauguración del nuevo local y en realidad ellos tenían un sistema interno. Si se fijan en la foto de abajo a la derecha, tenían para controlar los mismos pacientes en los dos sistemas en función a que hubiesen llegado o ya hubiesen estado clasificados. Se empezó a usar el año pasado, un poco antes de noviembre del 2019, pero en el 2019 se mudaron al nuevo local, por eso trajimos los datos a partir de ahí. Teníamos también que era personal estable, cosa que en el ámbito público no teníamos una rotación trimestral. Se capacita, incorpora e inicia el proceso del triage sin mayores contratiempos y casi enseguida, cuando hicieron la mudanza del local, realmente no tuvieron problemas. Acá lo mismo que teníamos en la parte pública, los ingresados, las personas que llegan a la puerta de emergencia son un poco más de las que se clasifican. En esta puerta privada lo que vemos es que el 95% de las clasificaciones, más del 95% de las personas que llegan son clasificadas y pasan al proceso de clasificación y emergencia. Además, en este periodo vemos la cantidad de minutos entre que las personas llegan y son clasificadas. En diciembre del 2019 tuvieron un pequeño pico que se desvió un poco porque todavía estaban arreglando el nuevo local, pero estamos muy cerca del índice sugerido por la OMS, que son 10 minutos, estos son minutos promedio, entre que la persona llega y es clasificada. En la gráfica de la derecha vemos la cantidad de gente que es clasificada en menos de 5 minutos, que es otro de los índices,
y tenemos un promedio de que casi el 95% se clasifican antes de los 5 minutos. Esta es la huella digital, como verán, en un periodo más corto, es bastante más estable, y acá mantenemos igual cómo es la afluencia. Perdón, creo que me comí una... Bueno, la gráfica igual que tenemos acá a la derecha, vemos que en abril del 2020 hubo una caída que fue fruto de la pandemia, de las personas que llegaron a la puerta para ser atendidas. Eso no cambió mucho los porcentajes, como verán en abril, bajaron un poco los verdes, digamos, lo que pueden esperar hasta 120 minutos, eso significa que seguramente los pacientes que no tenían mucha gravedad fueron menos, porcentualmente, fueron menos a la puerta de emergencia. Estos son los tiempos promedio de atención, o sea, después que fueron clasificados, habíamos dicho que en los índices decían que los azules eran más de 120 minutos, estamos viendo que siempre fueron menos de 40, los verdes tenían que ser menos de 120 y siempre fueron menos de 35, los amarillos se tenían hasta 30 minutos para ser atendidos y nunca se demoró más de 10 minutos, y los naranjas que rondan en promedio en el entorno de los 5 minutos, y los rojos que deben ser atendidos en forma inmediata. Y en realidad, si miramos las estadísticas y miramos las tres gráficas, no hubo mucha diferencia en los tiempos de atención. Posiblemente vemos que en abril, que fue cuando hubo el pico de menos gente, tanto los azules como los verdes se fueron favorecidos porque fueron atendidos antes por haber menos cantidad de gente a atender. Toda esta información, todo este proceso genera una cantidad de información que sirve para la mejora del servicio de emergencia, para investigación y una cantidad de otros estudios de los cuales damos algunas ideas, por ejemplo, saber cuál es la edad de los pacientes que llegan por día de semana y por horario, los síntomas en función del día de la semana y horario, los síntomas en función a los colores, ya lo vamos a ver, pacientes que no declaran antecedentes de hipertensión con valores de presión que están por encima de los valores normales, eso se está empezando a estudiar y se vio que hay un porcentaje significativo de más de un 5% de los pacientes que, si bien no declaran tener antecedentes, su presión amerita el estudio, y después poder hacer evoluciones posteriores a partir de la clasificación. Otros posibles estudios podrían ser evaluar o comparar distintas puertas. Yo acá traje en un periodo de 2 meses la diferencia que puede haber entre una puerta pública y privada, de las dos que hablamos. Como verán, las huellas digitales o el porcentaje de pacientes en función a su clasificación varían, y varían bastante. Acá en la parte privada hay casi un 70% de que son realmente pacientes de poca emergencia. En cambio, en la parte pública tenemos un 50%. O sea, eso es cuestión de evaluar, no sé si, o sea, lo mostré porque hay muchas veces que las instituciones tienen más de una puerta y en función a eso tienen que poder considerar de hacer distintos recursos en función a la puerta. Otros posibles estudios, se vio en un periodo de tiempo
la predominancia de las razones por las cuales se accede a la puerta de emergencia, y acá tenemos que en los azules la mayor parte, que son básicamente razones administrativas, son la gran mayoría. Los verdes, que son pacientes con poca emergencia, que normalmente se atienden en una policlínica de atención rápida, tienen una variedad bastante grande de razones por las cuales vienen a ser atendidos. Nos ocupamos entre los amarillos y los naranjas, que lo pasamos al siguiente, que vemos que tanto en los naranjas, que son los de más arriba, en tórax cardiovascular y tórax respiratorias, llegamos más o menos a un 50%, o sea, problemas de tórax. Y en los amarillos estamos más o menos en un 25%, estamos entre el tórax respiratorio y el tórax cardiovascular. Eso hizo que el grupo, académico decidiera considerar protocolos de valorización para reconsiderar qué recursos se van a necesitar en la puerta de emergencia del hospital público para reforzar los casos que vienen con problemas de tórax o cardiológicos. No sé cómo estoy de tiempo, pero las conclusiones es la concordancia que hay entre personal entrenado y no entrenado en un triage se optimiza utilizando un sistema informático. Realizar con un triage con la ayuda de un sistema informático normaliza y mejora los resultados. Y hay ventajas del uso del sistema informático para los pacientes porque mejora la seguridad y mejora la sugestión de pacientes. Para el personal lo mismo, mejora la seguridad, tanto en tiempos, lugares y recursos, y mejora también la gestión porque mejora y optimiza los tiempos, los recursos, tanto humanos como materiales, y sus costos. Desde ya, muchas gracias, Julio, sobre todo por considerar la cuestión del tiempo. Invito a los participantes que nos están escuchando para que hagan comentarios, dudas y preguntas. Creo que acá apareció una. Ezio Luis nos pregunta, ¿pudieron calcular el error diagnóstico del sistema informático a la hora de clasificar un paciente? ¿Codificar verde como un naranja o rojo? Calculo que lo que está hablando es de mala clasificación, entiendo yo. A ver, sí, perdón, no lo presenté en las gráficas. No es una mala clasificación. El sistema lo que es, da apoyo a la decisión clínica, pero la persona que está clasificando, por distintos motivos, puede o sobreclasificar con respecto a lo que sugiere el sistema o subclasificarlo con lo que respecto al sistema. Tanto en lo público como en lo privado, anda en el entorno del 10% o un poco menos la dispersión que hay entre la sugerencia, entre todos los clasificadores que o bien sobreclasificaron o subclasificaron con respecto a lo que decía el sistema. Yo aporto algo con conocimiento de causa y experiencia del hospital. Cuando tuvimos esa decisión de cómo crear ese indicador de clasificación errónea, por así decirlo, lo que elegimos fue algo que se llama under triage o sub triage, que en realidad era identificar al que originalmente fue traído como verde o de baja complejidad y que después terminó, después de la consulta en guardia, internado y con primer área de internación en una unidad cerrada. Y eso, como dice Julio, es alrededor del 10% y lo que se hace es identificar quiénes son, qué pasó y de alguna manera ir a ver qué es lo que ocurrió, porque también lo que ocurre es que de repente un paciente, en el caso clínico, entra por proctorragia, estuvo bien clasificado porque hemodinámicamente estuvo bien y más, y después empeora durante el proceso de atención. Entonces, a veces
por ahí el método de captura de esa suplicación de under triage a veces es correcto y a veces es incorrecto en ese sentido, porque estuvo bien clasificado al inicio, después pasaron cosas durante el proceso de atención, digamos. No sé si respondí o ayudé, digamos, con nuestra experiencia. Sí, eso en realidad es el estudio posterior a la clasificación. Yo me refería a el proceso de clasificación. Nosotros además puntuamos o tenemos los datos de lo que decidí, y de hecho le exigimos al clasificador que dé algún motivo por el cual cambia, le ponemos algunos básicos, pero las razones por las cuales cambió el valor de la clasificación que le sugirió el sistema. Por ejemplo, si la persona ve que el paciente está realmente, lo que se ve es distinto de los valores o lo que él dice, se puede llegar a sobreclasificar, y al revés. Hay gente que uno de los factores, por ejemplo, es el dolor, y dice que le duele muchísimo del 1 al 10, que le tiene un 10, y sin embargo lo ve que le duele mucho la pierna y entró caminándolo más bien, y ya o sea, hay indicadores que pueden hacer cambiar la valoración que el sistema le puede sugerir. Habilitamos una última pregunta en función del tiempo porque son las 14:30. Ezio también nos pregunta, ¿han utilizado o piensan utilizar algo como Machine Learning para optimizar el sistema? Lo que hacemos es, usamos los datos, no usamos Machine Learning, pero sí periódicamente el grupo académico estudia las desviaciones, sobre todo los valores de desviación y los recursos, en función a los recursos de la puerta. En particular, hace 2 meses se cambiaron algunas de las clasificaciones de la puerta privada porque los recursos que tenían hacían que, por ejemplo, si la persona, nosotros en el hospital público tenemos centro cardiológico especializado. Si la puerta no tiene un centro cardiológico especializado, tiene que empezar en trasladar al paciente, lo cual hace subirle el color de la clasificación. O sea, el ajuste de la clasificación depende de la puerta de la emergencia. No hemos puesto una máquina para hacer ese cambio, sino se hace como parte didáctica del grupo que está atrás trabajando con el sistema.